recuerdo hace 20 años que empecé a trabajar en esto, se hablaba de la estadística de que 70% de los pacientes los detectamos en etapas avanzadas. Por ejemplo, con el sistema actual de robots, tú mueves un objeto pesado, pero no lo sientes con la mano. El robot nuevo que viene en camino, con eso puedes sentir la consistencia de los tejidos, ¿no? Si por un accidente el cirujano va a cortar un vaso importante, el mismo robot se detenga, o sea, no lo haga, pues, porque sabe que con el cirujano, pues, en Estados Unidos y el paciente en Shanghái, o sea, con la tecnología 5G se ha logrado eso, o sea, el mismo robot Da Vinci se hace ya cirugía solo así a la distancia, ¿no? Pero el cirujano es el que mueve al robot, ¿no? Un dato incómodo pero real: 2 de cada 10 hombres en México tienen o en algún momento tendrán cáncer de próstata. Ese es el nivel del riesgo de esta enfermedad que afecta a tantos hombres, no solo en México, no solo en Colima, sino a nivel global. Hoy hablaremos con un especialista, uno de los mejores especialistas en urología que tiene el estado de Colima. Uno de los pocos, si no es que el único, que puede operar el sistema robótico Da Vinci para hacer cirugía robótica urológica. El doctor Sergio Corona es un gran especialista urológico que tenemos el placer de tener en esta edición de Decisión al Aire. Fue nuestro protagonista de portada el mes pasado y de verdad que lo que nos dijo les va a dejar con el ojo cuadrado. Hola de nuevo, amigas y amigos, y como se les dijo y se les prometió, estamos con un doctor muy importante, muy trascendental, un doctor que ha sido protagonista además en nuestra portada en Decisión de Empresario, gran amigo de la revista. Bienvenido, doctor Sergio Corona. Qué gusto tenerlo aquí en Decisión al Aire. Gracias, Cristóbal, por la invitación. Sí, yo soy Sergio Corona Ortiz, urólogo, cirujano urólogo, y estoy en el Hospital Puerta Hierro, en el consultorio 315, en el tercer piso. Pues iniciando con la entrevista, con esta charla que más que una entrevista nos gusta pensar que es una charla entre amigos, una charla sincera, siempre iniciamos con una pregunta que viene derivada del título de nuestra revista. Okay. En su vida profesional, que seguro ha tenido retos, ha tenido éxitos, ha tenido momentos difíciles, momentos placenteros, espero que más los placenteros que los difíciles. Sí, claro. ¿Cuál es la primer gran decisión que usted tomó que lo condujo a este momento en su vida profesional? Pues básicamente la decisión de qué estudiar. O sea, realmente desde niño recuerdo y mi papá me contaba que decía que quería ser médico, ¿no? Y fue una vocación que se me dio y bueno, realmente la decisión importante fue más bien decidir a qué rama de la medicina enfocarme, ¿no? Y eso lo decidí ya estando, bueno, siempre me gustó el quirófano, siempre pensaba estar en una sala de operaciones y eso fue un sueño desde niño, ¿no? Y bueno, ya estando en el primer año de la cirugía general, bueno, yo estuve en San Luis Potosí y ahí veía cómo los pacientes de urología llegaban y salían, pero llegaban mal y salían bien. O sea, realmente era que la mayoría de los pacientes tenían una evolución favorable, era algo muy rápido la resolución de los problemas y es muy amplia la especialidad. Es una área de la medicina donde tenemos la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica, la cirugía endoscópica, la percutánea, ahora la cirugía robótica, y luego el área también de la fertilidad, del tema hormonal de los varones, entonces y la sexualidad también, que es muy importante. Esta es una área de la medicina muy amplia que tiene muchos variantes que podemos atender, entonces me interesó esa especialidad de urología. Doctor, la urología yo creo que, sin temor a equivocarme, es de esas áreas que sobre todo como varones tenemos que conocer, tenemos que saber, al menos un médico, un urólogo, para tenerlo a la mano Sí, claro. por diferentes situaciones. Y sin embargo, enfrentan, en Decisión lo vemos constantemente, ustedes como médicos tratan de generar esta conciencia constante de hasta tus estudios, prevén el tema, por ejemplo, el cáncer de próstata, que seguro es de lo que más Sí, claro. suele usted operar. Sin embargo, no termina el varón, el colimense y el mexicano en general, de hacer conciencia sobre los riesgos del cáncer de próstata y sobre lo que tiene que hacer para detectarlo a tiempo, para operarse o para recibir una radioterapia. ¿Por qué usted cree que el mexicano no termina de hacer conciencia sobre el cáncer de próstata, pese a que todos los estudios nos dicen que por lo menos 2 de cada 10
¿Vamos a tener cáncer de próstata en algún momento de nuestra vida? ¿O lo tenemos y no lo hemos diagnosticado? Sí, claro. Yo creo que el principal tema es la idiosincrasia de los varones, ¿no? Realmente yo también atiendo mujeres con problemas urinarios y bueno, cuando yo tengo enfrente a un paciente varón, una mujer, y le digo, hay que operar, la mujer dice, cuando quiera, doctor, mañana si quiere. El varón, no, doctor, déme tratamiento primero. Entonces, el tema es la manera de pensar de los varones, que queramos como enfocarnos quizás a trabajar y no queremos perder trabajar para ir a una consulta, dedicarnos un poco de tiempo a nosotros mismos, es algo creo que es importante. Pero bueno, otro tema también es el tabú, ¿no? Muchos hombres nos da pena platicar a alguien más los síntomas que tenemos, sobre todo en el área sexual, área genital. Hay hombres que les cuesta trabajo decirlo. Primero, cuesta trabajo aceptarlo y más trabajo luego decirlo. Entonces, por eso dilata la atención con el especialista indicado. Entonces, es una buena estrategia esta de promover la salud de los varones y, bueno, atenderse a tiempo. Creo que hay una gran diferencia cuando hacemos un diagnóstico temprano, una atención adecuada, que cuando vemos un paciente ya complicado, con una enfermedad avanzada. ¿Qué tanto varía el tratamiento efectivo si te detectan a tiempo el cáncer de próstata? Hablando de cáncer de próstata, es mucho más económico atender a un paciente en la etapa inicial, es mucho más barato, les va mucho mejor y tiene un pronóstico de vida. O sea, el paciente que se detecta a tiempo de cáncer de próstata, la expectativa de vida no merma, es decir, va a morir cuando ya estaba predestinado de los 70, 80 años, ¿no? Depende pues de muchos factores, ¿no? En cambio, cuando detectamos un paciente de cáncer de próstata en etapa avanzada, sobre todo si es un cáncer de alto grado, pues merma la expectativa de vida. Es un paciente que pudiera, a lo mejor, si detectamos un paciente con cáncer de próstata avanzado, a lo mejor 5 años de sobrevida, ¿no? Haciendo que pudiera ser 30 si lo hubiéramos detectado a tiempo, ¿no? Entonces sí es una y más condición, sí, claro, un paciente con una enfermedad avanzada de próstata pudiera requerir cirugía, pudiera requerir radioterapia o quimioterapia. Pues ahorita hay medicamentos que por mes cuestan 100,000 pesos, o sea, es algo que se llama un gasto catastrófico. O sea, una persona que hizo un patrimonio se puede perder o se puede gastar atendiendo una enfermedad. Y todo por no habérsela detectado a tiempo. Sí, claro. Y afortunadamente hay sistemas de salud pública que eventualmente pueden amortiguar ese tipo de padecimientos, ¿no? Que son muy costosos, ¿no? Claro. Pero realmente la calidad de vida también es algo importante. Es decir, es muy diferente atender a un paciente en etapa inicial, la calidad de vida va a ser muy buena, que si lo detectamos en una etapa avanzada. Entonces creo que vale la pena motivar a los varones a revisarse año con año, sobre todo a partir de los 45, o bien inclusive si tienen familiares con cáncer de próstata de los 40 años, hay que estarlos checando año con año. Para que pongan en el calendario, sí. Definitivamente. Doctor, una pregunta un poco personal sobre este tema, antes de pasar a lo siguiente. ¿Le ha llegado algún caso que usted de plano, o sea, se sienta, o sea, hasta triste, frustrado de lo tarde que llegó a la detección un varón con cáncer de próstata? Sí, claro, recuerdo, me marcó mucho un trabajador, el hombre de 40 años, con una mujer, bueno, casado, incluso estaba embarazada la mujer, y un antígeno más de 100 de antígeno. Hizo una biopsia y era un cáncer de alto grado, un Gleason, que no, bueno, hay una palabra que decimos Gleason, que es una clasificación del tejido histológica que nos dice el grado de agresividad del tumor, un Gleason 9, un antígeno más de 100, es un paciente que, o sea, una persona pues, muy trabajadora, muy fina, pero la verdad que por más que hicimos, o sea, vivió 6 meses, o sea, un cáncer súper agresivo, y sí me quedó muy marcado porque era súper joven y un cáncer súper agresivo y lo logramos mantener 6 meses, ¿no? Para contextualizar, el antígeno más de 100, normalmente, ¿cómo debe estar el antígeno? Sí, es una buena pregunta. El antígeno normal es de 0 a 4. 0 a 4. Entonces, para que te des la idea de la magnitud, ¿no? Pero sinceramente es una enfermedad muy avanzada que tenía él y un cáncer muy agresivo. Y así hay diferencias, ¿no? O sea, realmente este paciente seguramente empezó antes de los 40, que es raro, ¿no? Sinceramente, que alguien empiece antes de 40 años con un problema maligno de la próstata. Pero él le tocó una mala suerte. Y ahí, en ese caso, ignoró los síntomas, porque supongo que debió haber tenido algún síntoma, ¿no? Exactamente. Ignoró muchos síntomas que por el tema de no dejar de trabajar, digo, era súper trabajador y no quería dejar de trabajar, incluso pues, porque el patrón lo llevó a la consulta, ¿no? Porque él quería ir a consulta, ¿no? Realmente lo llevó y ya le hicimos los estudios, las biopsias y todo. Se detectó una etapa de desarrollo muy avanzada, ¿no? Pero
Y así hay también lo contrario, o sea, muchas satisfacciones cada vez más ahora que detectamos en pacientes el cáncer en etapa inicial y que le hacemos un tratamiento acorde a sus necesidades, acorde al contexto, a la atención de cada paciente y pues muchos se curan ahora con el cáncer del cáncer de próstata. Recuerdo hace 20 años que empecé a trabajar en esto, se habla de la estadística de que el 70% de los pacientes los detectamos en etapas avanzadas. Aunque no hay estadísticas muy confiables en el país, pero ya ha mermado eso. Realmente ahora, pues en el día a día, afortunadamente, vemos a los pacientes cada vez más en etapas iniciales y bueno, eso nos llena de satisfacción porque son pacientes que podemos curar de un cáncer de próstata, que es una enfermedad bueno, con un potencial maligno, bueno, letal alto, ¿no? Entonces sí. Qué bueno que estén haciendo poco a poco más conciencia, sí, entonces, claro. el hombre. Y eso se debe pues a ustedes, ¿no? Los medios de comunicación que han motivado a los pacientes a atenderse a tiempo, a la familia, a los hijos que motivan a los papás a llevarlo, las esposas que motivan al varón, al esposo a llevarlo a la consulta, porque es llevarlo, ¿eh? Digo, Claro. no van solos los hombres, bueno, los lleva la esposa, ¿no? Pero, o el patrón, como o en el este patrón, caso. ¿no? Pero los hijos lo llevan los señores, ¿no? Porque no se dan el tiempo, pero Claro. sí es importante hacer esa invitación a los varones a atenderse año con año, a estar muy pendientes de su antígeno prostático y ante el menor síntoma, pues a llevar a una consulta, ¿no? Para ver qué está pasando, ¿no? Claro. Doctor, usted tiene una especialidad ya también muy específica, se dedica, es de los cirujanos aquí en Colima que pueden hacer operación con robot en temas urológicos. ¿Nos puede decir un poco qué es esa especialidad? O sea, ¿qué es lo que hace diferente y sobre todo qué ventajas trae la cirugía robótica en tema urológico? Sí, la medicina y sobre todo la urología está, vamos a decir que a la vanguardia en los adelantos tecnológicos que existen y uno de ellos es precisamente la cirugía robótica. Es muy diferente la cirugía que se hacía hace 20 años, que tocó empezar a hacer con la cirugía abierta, luego vino la laparoscopía y ahora con robótica. Pues son grandes ventajas del procedimiento porque son, no es que el robot haga todo, ¿no? Realmente lo hace el cirujano, pero potencia las habilidades del cirujano, es decir, porque ese robot que lo maneja el cirujano te da una visión en tercera dimensión, los movimientos de los brazos robóticos son ultra finos, muy exactos, evita el temblor normal del cirujano que pudiera haber y bueno, eso permite también que las mismas pinzas del robot hacen movimiento mucho mayor que la del cirujano convencional. Logramos entrar a espacios muy reducidos del cuerpo del paciente y lograr también tener resultados favorables, ¿no? En el tema de la próstata, la ventaja básicamente es que podemos tratar de preservar la función eréctil que en los varones jóvenes. Que es una gran ventaja. Jóvenes, me refiero 45, 50, 60 años todavía, pues que a esa edad muchos hombres tienen vía sexual. Eso es algo que yo lo veo en el día a día que les importa mucho y Claro. también a sus parejas, obviamente, ¿no? Entonces, por eso es que vale la pena, bueno, si hay la manera o las posibilidades de atenderse con esa tecnología, pues vale la pena. Si podemos preservar la función eréctil, bueno, un paciente puede quedar curado y puede tener una sexualidad plena después de la operación, ¿verdad? Otro tema importante es la continencia urinaria. Con la cirugía robótica podemos lograr mejor tener continencia urinaria, que bueno, eso los pacientes que se dedican a que están en la oficina, que puede impactar. Quizá un paciente que trabaja en el campo no hay problema, ¿no? Si tiene que orinar cada 10 minutos, cada 15 minutos, se moja y nadie va a leer la orina, ¿no? Entonces es algo que vale la pena. Cuando se puede, sí conviene, pues, ¿verdad? Claro. ¿Cuántos médicos aquí en Colima pueden operar con robot? Bueno, para lograr esa certificación es necesario hacer un proceso, ¿no? Tienes que tener, así como horas vuelo, o sea, aplicarte en una consola para hacer ejercicios, muchas horas, y luego empezar a ser como ayudante de un cirujano robótico directamente del paciente. Y eso luego te hacen una serie de exámenes por la plataforma de Intuitive, que se llama la empresa que desarrolló este sistema robótico Da Vinci. Entonces, ya cuando logras todo ese proceso, te dan una certificación para poder operar pacientes con esa tecnología de robot Da Vinci. Tengo entendido que hasta ahorita soy el único aquí en Colima que tenga esa. Digo, seguramente va a haber más, seguramente, claro. ¿No? Hay muchos colegas jóvenes que están empujando. Entonces podemos como ofrecer esa tecnología de
de primer mundo a los pacientes, ¿no? Es una gran ventaja. ¿Y dónde hacen las operaciones? ¿Aquí en Colima, en Guadalajara o van a otros lados del país? Actualmente lo más cercano es Guadalajara, Zapopan es lo más cercano, que está a 2 horas y media de Colima. Claro. Entonces, cuando hemos tenido que recurrir a esa tecnología a los pacientes, pues los citamos allá. Es una operación que lleva 2 o 3 horas y es la estancia en el hospital 1 o 2 días, ¿no? Si hablamos de término de tiempo, de años dedicado al estudio, desde el principio, desde que usted toma la decisión de estudiar medicina, o sea, es chavito, 18 años, sí me voy a dedicar a la medicina. ¿Cuántos años le requerirían a un muchacho que decide estudiar, especializarse, llegar a ser un urólogo que puede operar con robot con la certificación que usted tiene? Pues son 6 años de la carrera de medicina y luego son 5 años de especialidad de urología. Y ya después tienes que hacer, bueno, puedes hacer un curso de 1 año para cirugía robótica, de hacer horas de simulación, y luego estar en cirugías y luego hacer un examen para poder lograr esa certificación de, que realmente hablamos de 11 años, 12 años más o menos para lograr lo que puede ser cirugía robótica, ¿no? O sea, sale 18, decide estudiar medicina, para los 30 va a estar pudiendo empezar a operar. Es una carrera muy larga, pero vale la pena porque te deja muchas satisfacciones realmente. Y que nos gusta la medicina, pues estamos ahí y dedicamos una gran parte al consultorio, al quirófano y estamos felices, ¿no? Digo, sinceramente es una carrera muy demandante que tiene el otro tema, ¿no? Que a veces tienes que sacrificar mucho a la familia, a los amigos, entonces es algo que pues tienes que ahí tratar de llevar un equilibrio justo. ¿Usted en su vida personal tiene que estar siempre atento al teléfono? O sea, ¿salen muchas urgencias? Bueno, en mi caso nunca lo apago. Es un teléfono que siempre se ha aprendido, digo, para eventualmente a urgencias. Y así pasa, ¿no? Cuando mis hijos me requerían o mi esposa, oye, pero ¿por qué contestas ahorita? Son las 11 de la noche, o sea, 3 de la mañana. Yo les decía, pues ponte en el lugar del paciente que está hablando. Yo he requerido de un médico a las 3 de la mañana, eventualmente, o con mis hijos. Y cuando son médicos, a veces el tema es que como no te cobran los médicos, no te da pena hablarle a las 3 de la mañana. Pues, ¿puedes ver a mi hija o mi hija? Yo a mis pacientes, bueno, a mis hijos les decía, es que tú pide una consulta y paga la consulta y no digas que eres mi hijo. O sea, yo prefiero que te vean bien y que te atiendan a que digan, no, es que como no va a cobrar, pues no hagas cita, nomás te veo en el pasillo. Claro. Entonces es algo que en la medicina, sinceramente, puede haber una emergencia real. Entonces, al momento de operar, usted es de los pocos que va a poder responder esto, ¿no? Al momento de operar el robot, creo que hemos de pronto visto videos, cómo se ven, es impresionante la tecnología. ¿Cómo se siente? Porque al final, pues lo vemos lejano, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Son muy precisos? ¿Sí mueve mucho la palanca, se mueve mucho el robot? ¿O sí compensa el robot los movimientos que de pronto puede tener la palanca? ¿Es pesada? ¿No? ¿Cómo es la sensación de operar uno de estos aparatos? Es parecido cuando vas a empezar a manejar, ¿no? Que realmente que estás el volante, ves muchos botones, la palanca no sabes qué vas a hacer. Entonces, obviamente llevas el proceso de la información, primero el curso teórico para ver cómo mover los instrumentos. Y la verdad que es algo muy emocionante usar un robot, es algo que para uno que le gusta la cirugía, pues te llena satisfacción porque puedes tener una visión tridimensional que no la logramos con la cirugía laparoscópica tampoco. Y los movimientos son muy finos y muy precisos y sí tienes que primero empezar a maniobrar, a sentir pues qué tanto se avanza las pinzas cuando tú mueves 1 centímetro quizás en los dedos, ¿no? O el clutch, etcétera, ¿no? Entonces es algo que da mucha ventaja. Ahora hay un sistema nuevo de la plataforma DaVinci, el Robot 5, se llama DaVinci 5. Bueno, no ha llegado a México todavía, pero me tocó ahora sí probarlo en Estados Unidos, en Washington, en el congreso que hubo el mes pasado. Y esa tiene la gran ventaja que te da la percepción áptica. Eso le decimos cuando podemos lograr o saber qué tanto pesa algo, ¿no? Por ejemplo, con el sistema actual de robots, tú mueves un objeto pesado, pero no lo sientes con la mano. El robot nuevo que viene en camino, bueno, que seguramente estará en México, no sé, 1 o 2 años más, con eso puedes sentir la consistencia de los tejidos, ¿no? Entonces puedes, ahora sí que saber hasta dónde puedes tirar la liga, ¿no? Antes de romper un tejido. Entonces es algo que... Qué impresionante. Que digo, me tocó usarlo allá, la verdad que me quedé todavía más impresionado de esa tecnología. Fíjese, qué impresionante cómo la tecnología ha avanzado. En este tema de la tecnología, y creo que también la gente se puede hacer de pronto muchas ideas y es importante que médicos como usted, que tienen certificaciones, nos puedan aclarar mucho el camino. La inteligencia artificial, por ejemplo, está llegando y está influyendo en prácticamente todas las áreas de nuestra vida. El año pasado fue la persona del año
por la revista Time la inteligencia artificial, de lo mucho que está influyendo precisamente en todas las áreas. En la medicina, aquí en Colima, la inteligencia artificial ya está influyendo. ¿Y cómo? Sí, claro, por ejemplo, estudios diagnósticos, ya se pueden, hay plataformas que puedes meter las imágenes de la IA y te da un acercamiento pues a todos los diagnósticos, te da sugerencias, eventualmente tienes que no dejarle todo a la IA, lo tienes que pues ver al paciente, analizar todos los datos clínicos del estudio de laboratorio, de imagen, de los síntomas del paciente e integrar un diagnóstico adecuado. Incluso en el mismo sistema robótico Da Vinci, ahora hay una plataforma que graba todo. Todas las cirugías que se hacen con ese sistema quedan grabadas en una plataforma y cada cirujano está medido en tiempos, qué hace, cómo corta un tejido, cómo saca la próstata. Entonces, están recopilando toda esa información para que el mismo robot pueda desarrollar un mecanismo que evite complicaciones. Por ejemplo, si por un accidente el cirujano va a cortar un vaso importante, el mismo robot se detenga, o sea, no lo haga, pues, porque sabe que puede haber que ya en otro ¿no? caso ha ocurrido. Ahí que está aplicando la IA en este robot Da Vinci, entonces va a ser una cirugía cada vez más precisa, más novedosa obviamente, y eso pues va a mejorar los resultados de los pacientes. ¿Y no les preocupa que la IA o cree que la IA pueda llegar a reemplazar el rol del médico? No, creo que no, realmente nos ayuda mucho, es mi amigo, yo hablo muy seguido con Grok. Alguna vez mi esposo me dijo, hablas más con Grok que conmigo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues, es muy halagador, pues, estarte retroalimentando y aprendiendo cuando antes no lo hacías, ¿no? De escuchar música, ir platicando con la IA y que te estén enseñando cosas nuevas, creo que vale la pena, ¿no? Claro. Y en la medicina también, o sea, realmente, ahora, la medicina no solamente es algo mecánico, en la medicina también escuchamos al paciente, también platicamos con él. Hay una área de la medicina que nunca se va a lograr compensar por la IA, que es el tema de los sentimientos, el tema de la empatía, ¿no? Entonces, algo que creo que el médico pues, va a tener siempre la batuta en el manejo de los pacientes. La IA es nuestra aliada, pues, y pues la aplicamos cuando se requiere, ¿verdad? Claro. Sabemos que hay estas tres opciones en general, ¿no? Que es cirugía convencional, que supongo que es la laparoscópica en este momento, cirugía robótica y radiología. Hablando de las dos cirugías, ¿qué diferencia de precios tienen y qué beneficios traen sobre todo? O sea, decir, este extra, la verdad es que sí vale la pena porque pues, te compensa todas estas situaciones. ¿Y qué tanto valor tiene para ti tu salud? Sí, ahí tenemos que analizar el contexto del paciente y ponemos a hacer un traje a la medida, ¿no? Porque cada paciente es diferente. O sea, yo tengo pacientes que de repente son sacerdotes o no tienen pareja y la sexualidad para ellos no es como que una prioridad, ¿no? O sea, realmente si lo operas de manera convencional y queda como una disfunción, no les va a afectar nada, ¿no? O si ya pasaron como esa etapa, ¿no? Claro. Pero al contrario, si un paciente joven de 50 tiene vida sexual y le interesa mucho seguir disfrutando esa plenitud, pues ahí ponemos en juego eso, qué hacer para que podamos lograr o que preservar esa función del paciente. Entonces, es cuando si el paciente tiene una manera de lograr una cirugía robótica, pues vale la pena, porque si hacemos una cirugía robótica podemos preservar la erección, puedes evitar o ahorrarte una prótesis de pene, ¿no? Que una prótesis de pene, o sea, que puede costar el excedente que pagarías de una cirugía robótica, ¿no? Entonces, es jugar con los números, ¿no? Ahora, la cirugía convencional, bueno, sigue siendo buena cirugía. Yo digo siempre que todas las opciones son buenas, ¿no? Tenemos que como adaptar a cada paciente con sus necesidades. Entonces, por eso es que podemos llevar a buen camino al paciente y curarlo del cáncer de una u otra forma, claro, de acuerdo a las posibilidades, ¿no? De cada quien. Y hablando de radioterapia, ahora contra cirugía, creo que es hasta donde tengo entendido, es un debate eterno de pronto entre los médicos. Claro. Sabemos que se opera normalmente y de todas formas requieren algunas sesiones de radioterapia para quitar todo. ¿Por qué no saltarse directo a la radioterapia? ¿Por qué es importante la cirugía? Sí, aquí cuando hablamos de cáncer de próstata, no todos los pacientes son iguales, es algo importante, no todos los pacientes son iguales. Tenemos que individualizar el tratamiento para cada paciente. Hablamos de dos grupos grandes de pacientes, cáncer de próstata de bajo grado y de alto grado. De bajo grado son pacientes que pueden tener cáncer y pueden no desarrollar complicaciones en mucho tiempo, que incluso pueden ser candidatos a lo que se llama vigilancia activa. Yo tengo, de hecho, pacientes con cáncer de próstata que los diagnostiqué hace años y hasta ahorita ni los he operado ni los he mandado a radioterapia. Nada más estarlos checando. Vigilancia activa, o sea, cada cierto mes, cada 6 meses, por ejemplo, el antígeno.
y están vigilando, y si no sube mucho el antígeno, pueden lograr así estar un buen tiempo, pero fue incluso años, ¿no? Y ya cuando logramos o vemos que el antígeno está en un límite ya de riesgo, entonces ya tenemos que considerar cirugía o radioterapia. Bueno, cuando le preguntas eso a un cirujano, pues te va a decir que la cirugía es lo mejor. Claro. Si eso le preguntas a un radioterapeuta, pues te va a decir que la radioterapia es lo mejor. Pero bueno, en radioterapia, bueno, sí he tenido pacientes que al final hemos decidido esa opción y no nos hemos operado. Y sobre la pregunta que me haces, ¿por qué se tienen que radiar después de cirugía? Es porque, bueno, hay pacientes con cáncer de alto grado, como cáncer que le decimos localmente avanzado. Entonces quitas el tumor primario donde inició la enfermedad y luego mandas, una vez que se hace la cirugía, se tiene que mandar a evaluar la próstata, ver los bordes quirúrgicos que estén limpios. Después de la operación, al mes, hacemos otro antígeno de control y lo que buscamos es que se vaya al 0 el antígeno. Okay. Si un paciente lo operamos de cáncer de próstata y resulta que después de la operación el antígeno queda en 1 o 0.8 quizás, es paciente que quizás no se curó con la operación, entonces tenemos que optar por un tratamiento complementario que se llama terapia adyuvante y eso se puede lograr con radioterapia. Por eso esos pacientes que han sido operados y que luego han requerido radioterapia es porque no se curaron con la operación, que puede pasar y ahí no depende tanto del cirujano, depende de la enfermedad del paciente. Hay cánceres de alto grado que son agresivos. Entonces tenemos que llevar una terapia agresiva también para el paciente para lograr mejorar la sobrevida del paciente, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que tiene que identificar un paciente antes de, cuando llega con su médico para decir, sabes que este sí es un médico que me puede dar una opinión certificada, alguien en quien puedo confiar en su opinión? Pues primero ver que el médico, que sea médico, ¿verdad? Segundo, sea especialista, vea sus certificaciones, ¿verdad? Y luego, digo, aquí la ventaja de Colima es que puedes preguntar referencias, ¿no? De, oye, es como fulanito y pues mucha gente nos conoce, entonces puedes tener esa facilidad, ¿no? Ahora con las redes sociales también es que resulta que todos son expertos, ¿no? Realmente que ahí en lo que alguna vez platiqué con algún colega que gente recién egresada son expertos en todo, ¿no? Y digo, pues, ¿cómo logras esa experiencia, no? Como si no apenas vas a empezar. Entonces, y es cuando ya importa, pues, los años la recomendación, ¿verdad? La recomendación y la experiencia. Creo que es algo que uno también se pone en los zapatos del paciente, o sea, hace unos minutos platicaba con un amigo, ¿no? Pues, ¿con quién irías, no? O sea, es tu salud, ¿no? O sea, tienes que dejarla en manos expertas, en manos que puedas esperar un buen resultado. Y uno lo ve como tal. Uno como médico también ve al paciente y uno se pone en los zapatos del paciente. Claro. Cuando hablo de próstata, digo, ya estoy en una edad que me puede tener un problema serio de la próstata, entonces es algo que valoro mucho, ¿no? Cuando un paciente lo ve enfrente y me veo en el espejo con ellos, ¿no? Y yo, ¿qué esperaría del médico? O sea, lo que mejor esperas de un médico es primero un diagnóstico adecuado, una atención oportuna y pues abrir la baraja de posibilidades, ¿no? Realmente no todos los pacientes van a ser quirúrgicos, no todos van a operar y bueno, hay pacientes para cada médico y médicos para cada paciente. Entonces, realmente, igual uno como médico no puedes atender a toda la población. O sea, realmente, qué bueno que hay colegas, qué bueno que hay otros urólogos, porque yo gracias, he tenido mucho trabajo desde que llegué, pero bueno, qué bueno que hay más, porque no puedo atender yo a toda la gente. Entonces, hay que saber trabajar en equipo, ¿no? También. Claro, totalmente. Si usted trajera en el tiempo a un cirujano de hace 50 años, en su área, incluso un urólogo de hace 50 años, y lo trae al presente y le explica lo que usted hace, ¿qué crees que es lo que más le sorprendería a ese cirujano? Sí, incluso no vayamos tan lejos de 50 años, si hablamos de 25 incluso. ¿Cuánto ha avanzado tan rápido sí, claro, la tecnología? Hace 25 años la mayoría de cirugía, bueno, aquí en México sobre todo, en cirugías abiertas, la mayoría, y luego empezaron a ver las cirugías endoscópicas, que eso mejoró los resultados del paciente, la evolución del paciente, y luego la cirugía laparoscópica, que se fue en boga, y ahora la robótica. Entonces creo que un cirujano de hace 30, 40, 50 años, bueno, que todavía hay cirujanos longevos que trabajaron a 50 años, operaron a 50 años y siguen, incluso algunos pues en la jugada, ¿no? Siguen pues a lo mejor no como cirujanos principales, pero sí asistiendo o a sus pacientes confiándolos con otros cirujanos, ¿verdad? Y ellos pues han visto la evolución de la medicina, ¿no? Cómo ha crecido a pasos agigantados y todo en beneficio del paciente, todo ha mejorado, la evolución de los pacientes, los diagnósticos cada vez más oportunos, más precisos
Incluso en tema de costos, no son, digo, la tecnología cada vez está también más accesible, ¿no? Ahora con la cirugía robótica que comentas, pues hay, por ejemplo, robots, plataformas más económicas ahora que los chinos sacan sus robots, los coreanos, incluso Como canadienses. siempre. Entonces ya próximamente ya habrá cirugías robóticas más accesibles porque las plataformas son también más económicas, ¿no? Hay una película, no sé si le gusta el cine, doctor, hay una película que se llama Prometheus, no sé si la ha visto alguna vez, es famosilla. Y hay una escena en donde la protagonista se mete en una cápsula médica y salen brazos robóticos y lo operan solo. O sea, diagnostica y opera solo el robot. ¿Usted cree que pudiéramos llegar a ese punto? Pues estamos cercano, pero no tanto así, pero porque te decía, el cirujano sigue gobernando el robot, no se gobierna solo el robot. Pero por ejemplo, ya ahorita, por ejemplo, hay ya cirugías que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, y con el cirujano, pues, en Estados Unidos y el paciente en Shanghái, ¿no? O sea, con la tecnología 5G se ha logrado eso. O sea, el mismo robot Da Vinci se hace ya cirugía solo así a larga distancia, ¿no? Pero el cirujano es el que mueve al robot, ¿no? Entonces, en diagnósticos también, pues hay cápsulas que puede tragar el paciente y puede esa misma cápsula revisar todo el intestino del paciente y luego tener imágenes muy precisas. Entonces, sí, afortunadamente, pues cada vez hay tecnologías que mejoran los diagnósticos del paciente y los tratamientos también. Si un familiar suyo, Dios no quiera, nunca ocurra, llegara a tener necesidad de un neurólogo, ¿usted lo atendería o el código ético le indica que lo tiene que enviar con alguien más? Creo que yo lo cuidaría mejor que nadie, ¿no? Digo, me tocó operar a mi papá. Mi papá lo opera de la próstata. ¿Operó usted a su papá? Sí, claro, y a tíos también, hermanos de él, entonces... Y ciertamente eso pasó por mi cabeza, ¿no? O sea, pues, qué buena cirugía, pues, ¿quién me lo opera? Pues yo lo opero, ¿no? Claro. Es algo que... ¿No hubo un nervio extra, una sensación? No, porque, bueno, aparte del gran aprecio y amor que le tenía, pues ya falleció, pues, pero pues, me dio mucho gusto, ¿no? O sea, y pues saber que él fue mi ejemplo primero, ¿no? Una persona muy trabajadora, muy honesta, no fue médico, pues, pero siempre me inculcó muchos valores. Y bueno, y me apoyó siempre, ¿no? Para poder ser médico, siempre tuve el apoyo de él. Entonces, a mí sentí algo muy bonito, muy gratificante poder resolver su problema con mis manos, ¿no? Entonces, algo que... Que él vivió de primera mano también, pues, el resultado de esa educación que le dio, ¿no? Sí, fíjate que al final él tuvo la confianza, pues, me habló, ¿no? Pues, no le habló a otro, me habló a mí. Bueno, pues, si confía en mí, pues yo también confiaré como un paciente, ¿verdad? Sí. ¿Qué experiencia? ¿Qué sintió cuando terminó esa cirugía? Pues, ¿Se sintió tranquilo? ¿Se sintió bien? Sí, fíjate que esa sensación de bienestar, o la satisfacción que logramos con cada paciente quizás fue mejor o mayor porque pues, es mi padre, ¿no? O es mi padre, entonces mejoró su condición con la cirugía que le hice, entonces pues sí, es algo muy gratificante. Qué bueno, sí, claro. Qué bueno, me alegra. Y gracias por compartirnos esa experiencia. ¿Qué consideraría usted o qué síntoma es el que más ve o consideraría que el hombre de 40 años en adelante, o antes también, tiene que identificar para decir, oye, si está pasando esto, ve a revisarte? Sí, claro. No lo dejes para mañana. Si pasa esto, ve en este momento a revisarte con un Sí, es una pregunta importante porque los varones jóvenes también se enferman. Y la neurología, por ejemplo, entre los 15 y 35 años de edad es cuando vemos la mayor incidencia de cáncer testicular, por ejemplo. Y todavía, desafortunadamente, hay gente que ha fallecido por un cáncer de testículo, que en teoría no debería pasar, porque es un cáncer que tiene un pronóstico favorable, el 95% se pueden curar, ¿no? Entonces, cualquier aumento de volumen en el testículo, induración, que empieza a doler, etcétera, es cuando hay que revisarlo, ¿no? O sea, puede ser algo banal y puede estar tranquilos después de un buen diagnóstico, o bien pueden tener un tumor que puede ser potencialmente mortal y se puede detectar a tiempo y se pueden curar los pacientes. Hay otras condiciones como el varicocele, que son varices en el testículo, que empieza a aumentar el volumen del testículo, a doler, que eso puede causar infertilidad. Digo, si dentro de los planes del varón es tener hijos, pues sí es algo que se tendrá que valorar. Las infecciones también, las infecciones, por ejemplo, de transmisión sexual en los jóvenes y algunos no tan jóvenes también que luego las tienen. Cualquier alteración que noten, desde la comezón, desde la irritación, desde cambios de color, granitos, úlceras y eso, pues hay que atenderse a tiempo. Los tratamientos de las infecciones de transmisión sexual pues se curan muy fácil cuando van empezando, pero hay unas que los hacen crónicas, ¿no? Y requieren consultas, muchos tratamientos, muchos estudios y eso va
aumentando el presupuesto. Entonces, siempre la medicina preventiva es más económica, más barata y a tiempo atenderla también. Y si hablamos de próstata, ya cuando hay problemas de dificultad para iniciar o mantener la micción, que aumenta la frecuencia urinaria, empiezan a levantarse en la noche, hacer pipí, etcétera, o ven sangre en la orina, es un dato de alarma, hay que revisarse, aunque tengan 40 años, ¿no? Si tienen cáncer de próstata en la familia, desde esa edad tiene que ser su antígeno prostático. Y bueno, ya en la etapa más aventajada, bueno, incluso algo que no comentamos, pero por ejemplo, cuando hablamos de cálculos urinarios, cualquier dolor lumbar, sangre en la orina, cambios de color de la orina, es algo que se tiene que evaluar, ¿no? Afortunadamente en los consultorios tenemos ultrasonidos que nos permiten hacer un diagnóstico muy rápido de un paciente y tener un tratamiento también adecuado. Doctor, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hoy aquí en Decisión al Aire. No sé si tenga algún último comentario, alguna recomendación a todos los que nos ven en Decisión que quiera compartirnos, ¿no? Sí, claro, pues que estén atentos a cualquier cambio en el área genital, algunos síntomas urinarios y que no tengan pena. Realmente es algo que se puede tratar abiertamente. Ahora tenemos tecnología avanzada para hacer diagnósticos tempranos, precisos y un tratamiento oportuno. Perfecto. Pues ya lo escucharon. Y de verdad sí vale la pena revisarse, sí vale la pena detectarse temprano. Hay que hacer conciencia no solo en noviembre, que es el mes ¿sí es noviembre? Sí. Ajá. El mes azul, sino sí. todo el año. Todo el año son azules. Mira, exactamente, todo el año hay que estar azules. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por haber venido. Gracias. Muchísimas gracias a todos y todas quienes nos acompañan, quienes nos escuchan en cada episodio de Decisión al Aire. Y otro gran episodio, otra gran entrevista con un gran entrevistado. Esperen la siguiente, porque de verdad todas están siendo increíbles. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.